Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Reyes y yo soy exalumna de la UTLA Ciudad de México de la licenciatura en Comunicación Humana. Ya tiene unos años que egresé y posteriormente hice una maestría en Educación, Cognición y Aprendizaje. El día de hoy estoy muy contenta de estar de vuelta y les voy a hablar un poquito de la atención como base del aprendizaje. ¿Por qué elegí este tema? Creo que muchas veces en nuestra práctica profesional nosotros llegamos y escuchamos a los papis con muchas expectativas de lo que esperan de nuestro acompañamiento y nuestro proceso terapéutico. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos piden, es que necesito que ya escriba, necesito que ya hable, pero hay todavía un antecedente previo a lo que nosotros estamos por preparar, además de que las generaciones pues siguen cambiando. La atención es la encargada, es un proceso que ocurre en nuestro cerebro y es una función ejecutiva. Y lo que hace es que nos dice a qué estímulos nosotros nos tenemos que centrar y en qué nos tenemos que enfocar para que nosotros podamos ser funcionales en nuestros entornos. Hay veces que nosotros tenemos muchos estímulos, 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 estímulos y nos cuesta enfocarnos y lograr concretar una tarea. Eso nosotros lo vemos con los niños todo el tiempo y nosotros esperamos saber que logre hacer un proceso, ¿no? Yo quiero que escribas ahorita y pasa el ruido, pasa, de pronto pasa gente y el niño se distrae. Entonces, ahí que estamos viendo, hay una pérdida en el proceso atencional. Tenemos que tomar en cuenta que la atención es un proceso activo. Es la parte del procesamiento de la información, pero tiene que ser voluntario. ¿Por qué les comento esto? Tenemos varios estados en que nosotros tenemos que prestar atención y muchas veces llegan a la consulta o llegan a la terapia y el niño no está en un buen estado de alerta, el niño está cansado, el niño ya lloró, tuvo un día muy pesado, no comió y nosotros queremos que tenga la atención focalizada a una evaluación o a un examen. Y luego son cuestiones que de pronto se complican al momento de nuestro abordaje terapéutico. También influye mucho el contexto. Si el niño ya asocia de manera negativa nuestro consultorio, es posible que no tengamos una atención efectiva para lo que nosotros queremos que el pequeño logre. Entonces, antes de nosotros querer lograr nuestros objetivos, porque yo me acuerdo mucho que cuando salí de la carrera, yo tenía como mucha expectativa de las terapias, cómo iban a ser y voy a lograr objetivo uno, objetivo dos, objetivo tres. Y hay veces que en la práctica no es así, porque cuando ya te das cuenta, el niño a veces no está tan organizado como te gustaría y a veces no puedes cumplir con esos objetivos. A veces tienes que cambiar. ¿Y va a ser tu objetivo? Que se organice, que tenga una atención objetiva antes de lo que tú querías hacer, que logre formular oraciones, ¿no? O que logre producir tal fonema, o que en terapia de alimentación, que logre probar este alimento. Pero si yo tengo un pequeño que no está en un buen estado de alerta, que no está organizado, que no tiene una buena atención, entonces, ¿cómo voy a lograr esos objetivos? Y a veces no los observamos. Yo desde casi que la sala de espera, yo estoy viendo, a ver, ¿cómo está este niño? ¿Cómo viene el día de hoy, no? Ah, bueno, hoy sí le voy a tener que dedicar más tiempo a la organización. Hoy viene súper organizado y puede pasar a mi consulta y voy a cumplir ahora sí mi lista de objetivos, pero antes yo tuve que prepararlo para lograrlo. Ahora, yo pregunto, ¿creen que son tiempos difíciles para el aprendizaje? Yo me he dado cuenta que sí. Cada vez llegan más pequeños a la consulta con cuestiones que antes no nos tocaba. Antes llegaba más, pues, un desfase de lenguaje, alteraciones en el habla, uno que otro tema de lectoescritura, pero ahora me doy cuenta que tenemos más dificultad en procesos que antes no teníamos, porque sí están cambiando las generaciones y porque nos estamos enfrentando a muchos retos. Aprender es adquirir conocimientos y que los datos se puedan fijar en nuestro cerebro para que después los podamos recuperar y los podamos usar. Para que yo tenga un aprendizaje efectivo y significativo, necesitamos que realmente el ingreso de la información sea el oportuno. Les puse esta pirámide porque muchas veces en la parte superior puse lectura, escritura y matemáticas, ¿no? Por acá está lenguaje, pero
Hay veces que a nosotros nos dicen, no, pues mi objetivo solo es que escriba, solo es que lea, solo es que aprenda las tablas de multiplicar porque no las recuerda, o solo es que diga más oraciones y que hable. Pero abajo de todo esto tenemos mucha información que tenemos que consolidar. Por ejemplo, asegurarnos que nuestro sistema nervioso central esté óptimo, en óptimas condiciones. A veces ya hay alteraciones y los niños no lo sabemos más que por estudios de imagen que después realizamos y dices, ay, si había una alteración ahí, yo no lo había estudiado porque no son perceptibles para nosotros. Podemos identificar algunos signos. La parte de atención, vean que abajo está en la pirámide, el estado de atención y el sistema reticular. La parte sensorial, que para mí es una súper clave del aprendizaje, que en un momento vamos a hablar un poquito de esto, lo motor, la percepción, y hasta acá está el lenguaje. Y nosotras, terapeutas del lenguaje, tenemos que cumplir esos objetivos. Y yo, oye, pero antes tengo que lograr todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En niños con desarrollo normal a veces se logra, pero cada vez es más difícil que tengamos esta adquisición de manera natural, porque antes teníamos muchas más experiencias sensoriales, los niños salían, los niños se ensuciaban. Si nos ponemos a pensar en las generaciones de nuestros abuelos o de nuestros papás, ellos nada de disfunciones en la parte del procesamiento sensorial, ¿no? Porque ellos pues tuvieron esas experiencias sensoriales y motoras. Ahora los pequeños tienen dificultades hasta para mantener sus manos sucias, porque no logran procesar esta información sensorial. Lo mismo el movimiento. Antes teníamos más oportunidad de movernos en otras generaciones, incluso en las escuelas. Ahora que tengo la oportunidad de visitar otros colegios, me doy cuenta que hasta el espacio del patio llega a ser reducido, ya no tienen estas experiencias motoras que les permiten explorar. La mayoría pues habita en departamentos, ya no usamos nuestro cuerpo para tantas cosas, ¿no? Yo antes tenía mi consultorio muy cerca de mi casa, como a 2 minutos, y me iba en coche. Entonces tampoco estábamos fortaleciendo esta parte motora. Usamos el elevador para todo, ya casi no usamos las escaleras, no promovemos las habilidades del gateo. Incluso hace unos 2 años hubo una controversia porque la Asociación Americana de Pediatría quería retirar el gateo de los hitos del desarrollo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que los tiempos están cambiando. Es un hito muy importante que nosotros tenemos que consolidar para los procesos subsecuentes. También la parte del aislamiento, claro que afectó. Imagínense que nosotros descubrimos nuestro mundo por medio de las experiencias y las generaciones de los nuevos pequeños no tuvieron acceso ni siquiera a ir al súper, ¿no? Los niños después del COVID, oye, pero el cine, nunca he ido al cine. Yo dije, qué sorpresa, realmente son experiencias que no tuvieron en ese momento y que sí afectaron en su desarrollo para el conocimiento del mundo. Cada vez es más difícil la socialización porque no tuvieron una adquisición primaria. Ahora yo me doy cuenta que a los niños les tenemos que enseñar a jugar porque ya al perder esta parte de la socialización no tienen tanto juego simbólico, no logran compartir con las otras personas y solo es un juego paralelo. Están ahí, pero no interactúan. Entonces, sí hay diferencias en la forma en que nosotros nos estamos desarrollando. Otra característica del cambio es la parte de las pantallas. Ahora se hace mucho uso de pantallas que generan mm, activación irregular en el cerebro, porque nosotros antes en la escuela teníamos nuestro pizarrón y nos sentábamos enfrente y era el estímulo auditivo de la voz de la maestra y un poco de estímulo visual y poco movimiento, porque así era la educación tradicional anteriormente, pero era como nosotros reteníamos y aprendíamos. Pero ahora imagínense, un niño que desde bebé está acostumbrado a usar su tablet o su teléfono y tiene estímulo auditivo súper constante. El estímulo visual con muchas imágenes muy saturadas. La parte del movimiento, la desorganización y sumando todo lo que puedes compartir de la información sensorial y motora, ¿cómo es que nosotros vamos a competir en enseñarle algo contra eso que lo sobreestimula? Y entonces ya llegan los niños a la escuela y nos dicen, no, pues es que no logra poner atención. Pues su cerebro está en búsqueda constante de esa información. Yo siempre me imagino la información sensorial como si estuvieras adentro. Tú requieres más información de algo y lo único que te lo va a dar es el estímulo, pero en ese momento es un estímulo que está mal enfocado y mal organizado, porque no está regulado, puede ser disruptivo,
no logran mantener los periodos de atención en la escuela, ¿no? Porque ya desde ahí estamos teniendo dificultad en la parte de la organización. Ahora, ¿de qué puede depender que nosotros aprendamos? Mucho de la emoción. Entonces, si yo me encuentro en un contexto que sé que es retador para mí, que así es la mayoría de los, del caso de nuestros pequeños de terapia, yo ya sé que invierto la B y la B, y todos los días que voy a la escuela, la misma me dice, no trabajo, no completo, otra vez otra vez, pasa esto con los márgenes. ¿Qué motivación yo voy a tener para ir a la escuela? O voy a terapia y yo ya sé que es un súper reto para mí eh, producir un fonema, ¿no? El fonema, porque ya sé que no me sale, yo ya sé que no me sale, pero sé que cada vez que yo voy al contexto de terapia me van a decir otra vez, y repite y repite. Pues no es un contexto que va a ser motivante para los pequeños. A mí algo bueno, algo que aprendí en las prácticas aquí en mi universidad es que tenemos que pensar que el contexto de la terapia siempre tiene que ser motivante, habitante, bueno, que pueda ser un espacio en que el niño se sienta cómodo, en que el niño se sienta motivado, basado en sus intereses, basado en la funcionalidad, orientado a la acción. Todo eso oportunidades que nos y es importante que lo vemos a yo, por ejemplo, puedo tener muy claro el objetivo que quiero lograr, adapté la clase, pero siempre observar cuáles son los intereses, cuáles superes es mucho más que el niño si se encuentra motivado. Ahora, también tiene que ver la premisa que no solo es un secreto, el cerebro ha ido por un factor. Voy a algunos momentos de la atención. La parte de la vigilia depende de la alerta. Yo qué tan alerta estoy. Hay veces que les comentaba que llegan los niños súper dormidos, súper cansados, no comieron, ya están irritables, vienen en el coche, el tráfico del periférico imposible. Y nosotros queremos que lleguen y que solo se ubiquen. A ver, ya, bueno, vamos a trabajar. Es momento de trabajar. Y el niño, oye, espérame tantito. Ni siquiera estoy alerta o está ahí y ya se está quedando dormido y nosotros queremos que en ese momento se ponga a trabajar en la terapia oromotora. Incluso a mí me ha tocado casos de durmiendo y que me y te va a dejar, bueno, lo puedo hacer, pero no es algo que va a ser efectivo para el niño porque no tiene un buen nivel de alerta en ese momento. Tener un buen nivel de alerta va a facilitar que yo reciba y analice la información. Ahora, esto no sucede cuando nosotros estamos dormidos porque no es un proceso que ocurre en ese momento. Tenemos que estar despiertos para poder aprender. También, ¿se acuerdan que les comentaba de la parte de la emoción? La atención está relacionada pues también en la parte del sistema límbico. Aquí hay mucha carga emocional que contienen los estímulos o distractores. Por eso las personas recordamos más información si nosotros la asociamos a algo positivo, a algo que conocemos. Mientras más significativo es para el niño, mejor va a retener la información y el aprendizaje y realmente lo va a consolidar. A veces nosotros traemos cosas que no son conocidas para el niño y queremos que de ahí obtenga un aprendizaje y eso no siempre es efectivo. El hipocampo tiene mucho que ver con la parte de la estimulación de estímulos relevantes e irrelevantes, pero a largos periodos de tiempo, o sea, como la memoria. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es que todo esto se relaciona mucho con la motivación. Y se acuerdan que les comentaba que nosotros pensamos que podemos competir de pronto con tanta estimulación, pues ¿cuál puede ser un canal de ingresar? La parte de la emoción, ¿no? Si nosotros nos acercamos al niño, enfocamos en querer establecer un vínculo real dentro de la terapia, es mucho más fácil que conectemos. Y lo mismo para cuando damos clase. También está la parte, bueno, en donde se ubica la atención, que es una función ejecutiva y en el lóbulo prefrontal, y ahí tiene que ver con la distractibilidad, todos los estímulos que nosotros podemos discriminar de la información de nuestro entorno, que yo sepa que aunque todo lo que estoy sintiendo ahí está, yo lo pueda discriminar. Ese es
realmente como nosotros podemos enfocar nuestra atención, que nosotros podemos discriminar información relevante de la irrelevante y que voluntariamente podamos poner atención. Hay veces que cuando yo evalúo, yo tomo el tiempo y cuánto puede durarme un pequeño en un periodo de atención sostenida. Y a veces duran 3 minutos. Y en la escuela recibo el reporte de no, pues no puede estar en una clase 50 minutos porque ya se está parando, porque ya hizo, porque no logra hacer. Y yo, bueno, sí, pues es que su atención sostenida le está durando ahorita 3 minutos lo que lo logra hacer. Vamos a trabajarlo, pero antes tengo que llegar a ese momento. Todavía no puedo pedirle, quédate sentado y no te muevas, porque todavía no logra mantener la atención por ese tiempo. Ahora, todo lo que entra a nuestro cerebro es por medio de los sentidos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque creo que cada vez es más difícil que los niños se logren organizar por el antecedente que les comenté. Antes teníamos más información sensorial y motora, ¿se acuerdan? Entonces, todo lo que entra a nuestro cuerpo es por medio de los sentidos, todo. Hay veces que no lo hacemos tan consciente, pero así es. Nuestro cerebro lo procesa y lo interpreta y podemos tener respuestas generalmente motoras. Si yo me quemo, ahí estoy sintiendo por medio del tacto. Mi cerebro lo va a interpretar y mi respuesta motora va a ser que lo voy a retirar, ¿no? Voy a retirar mi mano para no quemarme. Y así es como funciona todo en nuestro cuerpo. Ahora imagínense, nosotros sentimos igual todos, pero la diferencia es que el procesamiento a nivel cerebral es el que cambia. Por eso se llama que son dificultades en el procesamiento sensorial. Y eso va a afectar nuestra respuesta. Ahora, los sentidos son todos los estímulos internos y externos que nos permiten organizarnos y nos permiten conectarnos y nos permiten sentir todo. Yo cuando descubrí esto de los sentidos, me di cuenta que no hay manera de que tú puedas aprender si no regulas esta parte. Ahora, imagínense, cuando nosotros somos bebés, se supone que tenemos que explorar en el periodo sensoriomotor, es exploratorio. Tenemos que conectar toda la información de nuestra piel, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, para que nosotros podamos procesar la información. Ahora estamos en un mundo, imagínense en la pandemia, que no queríamos que nadie se ensuciara, que nadie tocara el piso, que los niños permanecieran en el piso porque no sabíamos esta información. ¿Cuánta información sensorial perdimos en los bebés en este momento? Porque no exploraron o que no permitíamos que los bebés se introdujeran objetos a la boca. Entonces, ¿cuánta información perdimos de exploración? ¿Qué pasa si yo no estimulo una parte de mi cuerpo? Cuando yo la quiera usar, va a ser más difícil. Por ejemplo, si yo ahorita te digo, a ver, sal y camina descalzo, va a ser algo a lo que no estás acostumbrado porque tus pies no están listos para esa estimulación y va a ser desorganizada. Te va a generar hasta incluso molestia. Entonces, pongan en un contexto un niño en la escuela que no tuvo esas experiencias sensoriales y le dicen, a ver, vamos a poner el resistol. Va a poner un punto con su dedo y se va a querer lavar las manos, no va a tolerar estar sucio, ¿no? Porque no recibió ese tipo de información. Y todavía nosotros le decimos, bueno, pero te tienes que quedar 1 hora sentado en la terapia porque eso dura la terapia y vas a escribir y vas a hacer puras cosas en que tienes que estar enfocado así. Pues, ¿qué va a sentir el niño? ¿Creen que lo va a lograr? Yo creo que no. Entonces, tenemos la parte de los sentidos. Yo les voy a hablar cómo influye en la parte del aprendizaje, pero hay en otros procesos que nosotros lo podemos ver. La parte de la vista es muy importante para aprender, sobre todo en el contexto escolar, porque nosotros percibimos imágenes. ¿Qué estímulos de imágenes podemos encontrar en la escuela? Pues el pizarrón, la MIS, el material concreto que nos pueden dar. ¿Se acuerdan que les comentaba la parte de las pantallas? Imagínense el contraste de un pizarrón plano a una pantalla que tiene luces, colores muy saturados, imágenes que van cambiando en menos de 5 segundos. ¿Cómo el niño que está acostumbrado en su sentido de la vista a procesar esa información va a lograr motivarse por ver ese tipo de imágenes? Es una respuesta anormal, entonces ahí es donde la tenemos que empezar a regular. Otro sentido que tenemos es el del gusto y ahí procesamos el sabor. Si bien no es en el aprendizaje, pero algo que sí concierne a las terapeutas, es que hay disfunciones en el gusto a nivel como reactivo. Por ejemplo, hay niños que no toleran
el sabor como de limón, sabores ácidos, sabores picantes, por la parte sensorial. Y al contrario, hay niños que requieren sentir, que son muy buscadores y que requieren sentir mucho picante, mucho condimento, que hacen combinaciones extrañas de los alimentos. Y desde ahí ya vemos que también hay una alteración y nosotros no, pues a mí luego me dicen, es que desde bien chiquito se acostumbró a comer chile. Y yo digo, bueno, sí, pero al final sí es una respuesta normal en la parte de los sentidos. El oído, pues son los sonidos que nosotros procesamos. Imagínense un niño que desde muy pequeño no recibió esta información de los sonidos. Cuando nosotros lo sacamos a un contexto de la calle, le va a dar miedo la moto, la licuadora, le va a dar miedo los camiones que pasan. A mí me ha tocado pequeños que hasta los truenos de la lluvia. Y dices, pues no, no está acostumbrado a esta información sensorial, no la logra modular y esa dificultad que nosotros estamos teniendo se ve en su vida cotidiana y claro que le afecta. Nos llega a pasar igual que me dicen, no, pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, con la terapia de integración sensorial, pero no podemos aislarlos todo el tiempo. Un niño que todo el tiempo sale con audífonos no está regulado ni preparado para el entorno en el que está y a veces ya lo vemos como normal cuando realmente tenemos que aprender a regular estos sentidos. Para eso pues hay tratamiento. El olfato está muy relacionado con el gusto y pues tiene que ver cómo nosotros procesamos los olores. Si bien no es un sentido que está tan implicado en el aprendizaje, pues es algo que contribuye a nuestra vida. El tacto creo que es en el que más he observado que tenemos dificultades. La piel puede medir textura, vibración, dolor y temperatura. En todos lados tenemos piel hasta en la boca. Entonces, imagínense que cada vez hay más niños con selectividades alimentarias, niños que ya no permiten ensuciarse, que ya no toleran estar descalzos, texturas de la ropa. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues no le gusta. Y yo a veces pienso y digo, bueno, no le gusta porque está teniendo una dificultad en la modulación de esta información sensorial. Realmente no es que no le guste, es que no le está organizando. Y, por ejemplo, si nosotros no nos gusta mucho comer cosas muy calientes o muy frías, de manera que todos dicen, ay, pero eso está muy como raro, ¿no? Dices, no, es que no lo está modulando bien, es una respuesta sensorial, pero a veces ya nos acostumbramos tanto a verlo y sobre todo en las nuevas generaciones. Yo cuando les llego a comentar así de, no existe la terapia de alimentación, pero ¿qué hacen? Y yo no, pues desensibilizamos para que prueben más alimentos. Eso se puede, pero ya estamos tan acostumbrados a que los niños no toleren texturas que ya ni siquiera intentamos ofrecer verduras, frutas. La parte, el sentido propioceptivo se encarga de los músculos y articulación. Aquí es el que nos dice cómo está ubicado nuestro cuerpo y tiene que ver, si yo te digo dónde está tu pie, no lo necesitas ver, tú ya sabes dónde está ubicado. Hay niños que no tienen conciencia en este sentido y requieren, por ejemplo, son los niños que todo el tiempo quieren subir sus pies, que practican están pagando cosas que se puede interpretar que son bruscos, pero en realidad están desorganizados en esta parte. Y a veces nos dicen, no, pues es como hiperactividad. No, es una búsqueda sensorial. El niño se tiene que mover muchísimo para lograr regularse, se está regulando. Tenemos la parte vestibular que tiene que ver con equilibrio y control postural. Y, por ejemplo, ahí podemos ver qué niños tienen alteración en este sentido, los que se balancean mucho, que incluso yo les digo en adultos que están hablando por teléfono y van camina y camina y camina y camina y yo, vestibular, todavía no tiene regulado ese sentido. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que aprender a observar porque a veces llegan los pequeños a nuestra práctica y falta organizar todo esto antes de que yo pueda realmente aprender una cosa nueva. Los desórdenes del procesamiento sensorial es lo que les digo, la interpretación en el cerebro de los estímulos sensoriales a los que nos enfrentamos. Puede hablarse de hiperreactividad o hiporreactividad. Hiperreactividad es que modulan un poco más arriba o como que su respuesta hasta puede ser más exagerada de lo que nosotros lo interpretaríamos como normal y los hipo tienen menos conciencia de esta información, tienden a buscar la información, la hipersensibilidad, les digo más reactivos, hiposensibilidad, casi no hay reacción o poca reacción. Los buscadores tienen que sentir esta información, por ejemplo, son los niños que van pasando y van tocando todas las paredes, van chocando contra las cosas, les cuesta medir el espacio
entre bueno, entre los objetos, son niños que los ves y de pronto dices, ay, ¿qué te pasó? Nunca se enteró dónde se golpeó, dónde se raspó. No tienen buena conciencia. Les gusta, por ejemplo, masticar cosas más crujientes, masticar hielo, muerden muchos objetos porque ahí están buscando información propioceptiva a nivel de la boca. Tenemos los niños hipersensibles, al contrario, evitan ensuciarse, evitan ciertas texturas, evitan ciertos sonidos, tienen un restringido repertorio de los alimentos. Puede haber sensibilidad mixta. Puede ser que tú seas muy buscador propioceptivo, pero en la parte hipersensible, en la parte táctil seas hipersensible. Entonces te muevas muchísimo, pero no te gusta ensuciarte. Y de pronto llegan y dicen, no, pero es que yo no creo que sea algo sensorial, porque a él sí tolera los sabores, sí, pero no las texturas, ¿no? O sea, a lo mejor tolera los sabores de los alimentos en papilla, pero no tolera cubos suaves, ¿no? Entonces, yo siempre digo que tenemos que aprender a observar a los niños como una globalidad. Yo no puedo decir, a mí me llega el niño y solo voy a trabajar su cachete porque quiero que logre esto. O yo quiero que diga la R y solo voy a trabajar su lengua porque al final me importa que tenga buena postura. Me importa que esté organizado. Me importa que terminando mi terapia, él se vaya manteniendo los periodos de atención, se vaya logrando interactuar teniendo una buena comunicación, una buena pragmática. No puedo solo enfocarme en una estructura o en una cosa que a mí me piden, ¿no? Es algo que de pronto es difícil comunicar a los papás porque pues queremos nosotros lograr cosas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra mente un objetivo y es lo que queremos hacer, pero hay un antecedente muy importante que nosotros tenemos que lograr. No podemos, como terapeutas, deslindarnos de decir, bueno, es que sí es mi responsabilidad que el niño tenga mejor atención, no porque yo sea terapeuta de lenguaje. Hay veces que me dicen, bueno, ya que vaya diciendo, y yo sí, ya logró muchas cosas, ya se sienta un poquito más, ya interactúa, ya juega, ya tiene más intenciones comunicativas, pero antes yo tuve que lograr todo el antecedente que les estamos platicando. Puede haber también que no sea solo la parte sensorial, que sí haya alteraciones en la atención de manera muy concreta. Por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención puede haber con hiperactividad o sin actividad, que son como niños un poco más pasivos, pero tienen el componente de inatención, o una alteración en las funciones ejecutivas. Eso también puede pasar. Generalmente lo que más se ve en estas nuevas generaciones es la parte como sensorial, ¿no? Entonces me voy a regresar un poquito a nuestra diapositiva de la pirámide. Ahora. Yo ya estoy aquí, ya con todo esto que platicamos ahorita. ¿Creen que sea así de fácil que nosotros logremos que hable? Si tengo todas estas bases, pues sí lo voy a lograr muy rápido, pero generalmente no es así. Entonces, si yo aprendo a observar al niño desde una globalidad, yo voy a tener un tratamiento un poco más efectivo, porque yo ya evalué todo lo que puede estar pasando, ¿no? A veces queremos ir rápido, a veces queremos lograr cosas y luego llega a pasar que decimos, ay, ¿por qué no está logrando este objetivo? Oye, me faltó esta parte, nunca lo estudié, ¿no? Realmente nunca evalué cómo estaba su sentido de la propiocepción y yo quería que tuviera una pinza fina, hermosa. Yo quería que tuviera el mejor trazo, la espacialidad o la parte visoperceptual, ¿no? Yo quería que escribiera perfecto, pero nunca evalué realmente que esto estuviera adecuado. Entonces llega el niño y no respetamos mayúsculas, minúsculas, no hay buen margen. De pronto lo ves y dices, ay, por qué está escribiendo así? Bueno, que haga la parte nada más de escribir. A ver, acuérdate del margen, escribe en el margen. Cuando todavía tenemos mucho que trabajar en esta parte para lograrlo, o de pronto me dicen a mí, eh, bueno, es que yo ya quisiera que se expresara, que tuviera una buena comunicación. Y yo digo, o que dijera todos los fonemas. Si no tengo buena conciencia de mi boca, ¿cómo voy a decir todos los fonemas? No. O algo que les comento tan básico como la alimentación. Si no tengo buena conciencia en mi boca, ¿cómo voy a lograr una buena alimentación y procesar toda la información que está pasando a mi alrededor? Cuando yo pongo los objetivos, para mí es mucho más importante poner hasta arriba toda la parte de atención, planeación, flexibilidad, todas mis funciones ejecutivas, antes que poner la parte del lenguaje. Primero tenemos que lograr.
todos estos objetivos que nosotros estamos logrando. O, por ejemplo, yo quiero que el niño tenga una buena pinza y el niño no tiene buen esquema corporal, no ubica bien sus estructuras, no tiene conciencia de sus músculos y articulaciones, no tiene un buen agarre, pero ¿por qué no tiene un buen agarre? ¿Cuál es su antecedente? ¿Gateó, no gateó? ¿Caminó rápido, no caminó rápido? ¿A qué edad se sentó? Son cosas que a veces damos por hecho y que nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, llegan no sé, cuando son muy bebés, alimentación complementaria, 6 meses, y el niño aún no se sienta. Entonces, ¿cómo podemos iniciar una buena alimentación si yo no tengo una buena postura, ¿no? Yo no tengo una buena postura en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a lograr esta información? Espero que esté haciendo sentido todo lo que estamos platicando. Ahora, ¿cómo puedo hacer que mi abordaje terapéutico sea más ajustado al cerebro actual? Nosotros, yo a veces caigo mucho en decir, no, evitemos un poco la parte de la tecnología, pero pienso que es mucho más ejercicio cognitivo cuando utilizas más tu cuerpo, cuando utilizas más tus sentidos, y yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, ahorita se usa mucho la inteligencia artificial y pienso que es una herramienta que es muy útil, que es una herramienta con la que nos conectamos y que podemos hacer. Pero en la primera infancia que nosotros estamos desarrollando apenas nuestro cerebro, tenemos que favorecer el pensamiento crítico. Entonces, los niños tienen que aprender a resolver problemas. Los niños tienen que aprender a planear, aprender a organizar. Yo me acuerdo, a mí todavía me tocó en la universidad que sí íbamos aquí a la biblioteca de la escuela y que sí leíamos y que sí buscábamos artículos. Y ahora escucho mucha gente que busca, no, pues ChatGPT, sácame este texto y esta información. Y digo, bueno, es una herramienta que nos puede servir para algunas cosas, pero realmente no estamos haciendo el ejercicio de planear, de organizar, de ajustar la información en nuestro cerebro, de retarnos en crear buenos planes de tratamiento. Hace poquito fui a un evento y conocí a una persona creo que de Veracruz, que se dedica a lo mismo y me dice, no, pues yo ya tengo una aplicación que te califica las pruebas y te da la interpretación y ya le dije, órale, me dijo, descárgala y yo dije, no, no la voy a descargar ahorita, puede ser que me sirva de herramienta, no sé, pero por otro lado, yo digo, yo prefiero hacer mis análisis y ver realmente las características del niño, no solo la puntuación, ¿no? A mí me dice mucho más cómo está el niño, cómo se postura, cómo se porta en la recepción con sus papás, cómo interactúa, que realmente la puntuación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos al niño de manera global con todas sus características, imagínense que yo evalúo una prueba formal, ¿no? Que la prueba me dice, lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace. Y de pronto el niño no me contesta y no me da las respuestas y yo le tengo que poner cero, cero, cero. No, no lo logró. En proceso de adquisición. Todo en proceso o todo no lo logró. ¿Qué voy a reportar yo a los papás? ¿Qué les voy a decir? No, pues no hace nada, ¿no? Pero si yo hago un análisis cualitativo de cómo está el niño y entonces yo digo, bueno, no tiene la atención que yo quisiera, no dura 50 minutos como me lo están requiriendo en la escuela, pero dura 3 y cuando lo logramos enfocar, se concentra y logra hacer las tareas, ¿no? ¿Qué es más enriquecedor para mí? Que yo pueda definir realmente cómo está el niño y en dónde está ubicado, a que yo le ponga cero, no logró nada, no lo concretó, descontinuada porque no lo hizo, ¿no? O no logró, no tiene comunicación. Y yo, bueno, no tiene comunicación, pero ¿qué sí hace el niño, no? Tiene buen juego, tiene clasificación, ¿qué antecedente tiene que me va a permitir trabajar y de dónde me voy a agarrar, ¿no? Hay casos que son más retadores y que dices, bueno, ¿qué le pongo? Pero hay momentos en que nosotros podemos organizarlo y que de verdad observar y lograr. ¿Qué es lo que nos va a salvar de todo esto? Que estemos muy documentados, que nos demos cuenta que realmente hay cambios en el cerebro que están afectando las nuevas generaciones y el desarrollo y habituarnos, ¿no? Yo no voy a dar una terapia a ver, vamos a hablar de los Rugrats, ¿no? Esa era de mis tiempos. Ahorita, ¿qué vamos a buscar? Vamos a ver cuál es el interés del niño. Si eso lo va a motivar, pues vamos a pensar cómo lo vamos a hacer para que el niño se involucre y realmente quiera asistir a terapia conmigo. Para mí es mucho más importante que el niño disfrute la terapia a que lo tenga una hora, ya me aburrí, ya me quiero ir, estoy llorando o me la paso mal. Siempre la terapia tiene que estar motivante, tiene que estar organizada para que los niños puedan aprender adicional de los objetivos. ¿Y cómo?
¿Cómo lo voy a lograr? Pues observando, ¿no? Es el desarrollar el ojo clínico, yo creo que es algo de las cosas más gratificantes y que aprendes, sí, en la escuela cuando tienes estas oportunidades, pero cuando ya estás en la práctica te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que, pues yo sí, antes era más inflexible con mis objetivos y yo quería que los niños solo se enfocaran a lo que yo quería hacer y me di cuenta que no era el camino de lograr los resultados, sino yo adaptarme a las necesidades realmente del niño y a veces en ese momento cambiar, porque ese día a lo mejor el niño no durmió. Ni modo, tengo que reajustar mi plan para lograr los objetivos que en ese momento se me presentaron, aunque yo tenga la mejor planeación y la mejor organización. Y ya sería todo, no sé si tiene alguna duda. Ay, me pusieron aquí los comentarios que me puso Giselle Valdés. Muchas gracias por verme, que soy una buena profesional. Gracias a Javier Reyes y Mónica, mis papás, que siempre están aquí apoyándome. Y mi hermano igual me puso que el contenido es muy claro y conciso. Y pues bueno, yo realmente elegí este tema porque creo que a veces hay mucha información en todos lados. Creo que muchas veces nosotros nos podemos documentar y ser los más preparados y los más estudiados y siempre estamos en constante capacitación y a mí me encanta estudiar y siempre trato de hacerlo, pero a veces vale mucho más que nosotros aprendamos a observar a los niños como lo que son niños, ¿no? Y que no queremos que ellos se adapten a nosotros. Nosotros tenemos que ser su canal para que ellos logren concretar los objetivos, porque al final el objetivo último de la terapia es que el niño se adapte a la vida. Entonces, tenemos que ser muy observadores en este proceso para que nosotros lo podamos lograr. Y pues ya sería todo. Si me quieren seguir en mis redes, es @neorintegra en todos lados, en TikTok, Instagram y Facebook. Y pues muchas gracias por estar aquí. Si ustedes quieren saber más de la carrera de comunicación humana, que es una carrera que a mí me ha dejado muchas experiencias muy gratificantes, yo la verdad fui una persona que disfrutó mucho la carrera. La universidad me dio mucho apoyo cuando yo estuve aquí, pues me siento muy agradecida porque pues yo estuve becada, tuve unos maestros que me apoyaron como mucho en ese momento y a la fecha yo puedo decir que salí muy bien preparada de aquí, pude estar en muy buenos trabajos, tuve la oportunidad de hacerlo gracias a la escuela, gracias a Dios, pero sobre todo tener como estas herramientas. Es una carrera que hace falta muchísimo porque con todos estos cambios que estamos teniendo en los niños, cada vez hace falta más terapeutas. Si a ti te interesa saber más de esta carrera, por favor acércate a la UTLA o escríbeme a mí, te puedo orientar. Aquí está Conchita, que es nuestra directora, y ella te va a saber orientar. Tenemos maestros muy preparados y todas las compañeras que salieron, que están ejerciendo en este momento, salen súper preparadas y con muchas herramientas para poder comunicarse con los pequeños y tener buenas herramientas para enfrentarnos a la vida laboral y del adulto. Muchas gracias por estar aquí y por conectar a los que nos están viendo.